Bueno, buenas noches. Gracias por participar en la reunión, ¿verdad? El objetivo sería hacer algunos ejemplos, hacer algunos ejemplos del tema de trabajo y energía. Entonces, vamos a iniciar con este. Entonces dice un bloque M mayúscula de 1 kilogramo en un plano inclinado a 5 grados sin fricción. Está unido mediante una cuerda delgada que pasa por encima de una polea que no ejerce fricción a un bloque suspendido de M minúscula de 200 gramos. Los bloques se liberan desde el reposo y la masa suspendida cae 1 metro antes de golpear el piso. Determine la rapidez de los bloques justo antes de que M golpee el piso. Entonces, siempre es importante tratar de leer el problema, ¿verdad? Varias veces y una vez entendido la situación, de tratar de hacer un dibujo que nos ayude a confirmar lo que nosotros pensamos. Entonces aquí tenemos un bloque de masa M mayúscula, eh, hay una polea y entonces tenemos dos bloques. Uno que le llaman M mayúscula y otro M minúscula. Bueno, no hay fricción debido a la polea, no hay fricción debido al plano inclinado. Y dicen entonces de que este se mueve 1 metro. Entonces, este también tendría que moverse 1 metro a lo largo del plano. Entonces la pregunta es, determine la rapidez de los bloques justo antes de que M golpee el piso. Bueno, analicemos las energías que hay para cada uno de estos bloques, ¿verdad? Entonces vamos primero a escribir lo que es la ecuación de energía. Entonces tendríamos energía cinética inicial. Vamos a colocar la energía potencial gravitacional. Puede ser de que algunos sistemas tengan pérdidas por fricción y que otros tengan entonces trabajos debido a otras fuerzas adicionales a lo que es el peso. Y bueno, de eso, esto se puede convertir en energía cinética o energía potencial, o en ambas. Ok, esta es como la ecuación general de energía. El 1 y el 2 significan energías de los cuerpos que consideramos en el sistema. En este caso, el sistema sería M y M minúscula. Entonces, estos dos serían la parte del sistema y son los que vamos a evaluar en estos momentos. Para cada uno de ellos tenemos que definir una referencia. Entonces yo voy a escoger el movimiento inicial para cada uno de ellos como la referencia. Entonces notamos de que de esa forma la energía potencial de los dos es 0. Y tenemos que verificar si los bloques estaban en movimiento, pero aquí nos dicen que se liberan desde el reposo. Entonces inicialmente no hay energía cinética. También notamos de que no hay fricción ni en el plano ni en las poleas. Esto también es 0. Y no vemos otra fuerza, ¿verdad? Que genere lo que es trabajo. Podríamos considerar la tensión, pero como nosotros estamos considerando en estos momentos todo este sistema, o sea, básicamente lo que es el juego de las poleas con las masas M mayúscula y M minúscula, entonces la tensión no hace trabajo porque debido a que tenemos aquí la tensión hacia la derecha y aquí la tensión hacia arriba, el trabajo que van a hacer una comparada con la otra es de signo opuesto, pero del mismo número. Entonces, el trabajo hecho por la tensión es 0. Si nosotros solo consideráramos a la masa M mayúscula o solo consideráramos a la masa M minúscula, entonces ahí sí tendríamos que considerar el trabajo hecho por la tensión. Pero como nuestro sistema es M mayúscula y minúscula, entonces no hay trabajo. Bueno, entonces en el lado izquierdo tenemos 0. De lo que sabemos de las leyes de Newton, la aceleración es la misma para este sistema. Por lo tanto, después de caer 1 metro, la masa M minúscula tendrían que tener la misma aceleración y la misma rapidez. Aquí vamos a colocar la suma de las masas por la velocidad, la rapidez al cuadrado.
Ahora, con las energías potenciales, los dos van a tener energía potencial porque el primer bloque va a subir y el otro va a bajar. Entonces, el bloque M mayúscula va a estar en esta posición y luego va a llegar a este. Tenemos un ángulo de 5 grados y notamos de que la altura lo podemos determinar por medio de lo que es las consideraciones de triángulo, ¿verdad? Porque nos dicen que se va a desplazar 1 metro. Entonces, para M mayúscula, H sería 1 seno del ángulo, utilizando las relaciones de trigonometría. Para el otro es directamente 1 metro. Como el bloque M mayúscula sube, ¿verdad? O está arriba de la referencia, ¿verdad? Que es este plano que estamos dibujando. Entonces, como está arriba de la referencia, la potencial gravitacional es positiva. Entonces, aquí yo le colocaría H1, le vamos a poner. Y como el bloque M minúscula va a moverse abajo de la referencia, entonces le vamos a colocar el negativo masa por gravedad y a este le voy a llamar H2. Entonces notemos de que si nosotros colocamos un signo negativo a lo que es la energía potencial gravitacional, no es por la gravedad, es por la referencia. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso tendríamos, por ejemplo, de que eh, bueno, porque está debajo de la referencia, y por las cuestiones de trabajo en el cálculo de la fuerza del peso, ¿va? Entonces, tendríamos esos resultados. Bueno, ya tenemos nuestra ecuación de energía, tendríamos que despejar para B cuadrado. Entonces nos quedaría M minúscula G H2 menos masa por gravedad H1 igual a 1/2 de la suma de las masas por B cuadrado. Entonces coloquemos los números. El primero sería 0.2, ya que tenemos que 200 gramos, tendríamos que pasarlo a kilogramos. Aquí tendríamos 1 kilogramo y esto daría entonces 0.2 kilogramos. 9.8, de ahí tendríamos la altura que hablábamos que era 1 metro, de ahí negativo 1 kilogramo por 9.8 y aquí colocaríamos 1 seno de 5 grados, 1/2. La suma de las masas, si notamos, sería 1 más 0.2 por B sub 2 cuadrado. Entonces, si me ayuda a calcular lo que es el lado izquierdo para colocar el número y de ahí el del lado derecho. ¿Me ayudan, por favor, a hacer el cálculo del lado izquierdo? ¿Cuánto les da?
Ok, revisen. 2.2 por 9.8 menos 9.8 seno de 45. A mí me da 1.11 redondeado. Y 1.11. Lo comprueban, por favor. Y entonces vamos a averiguar cuánto da. Bueno, el otro da 0.6, ¿verdad? 1.2 entre 2 sería 0.6. Y quedaría B2 cuadrado. Tendríamos que dividir 1.1 entre 0.6. Entonces sería 1.2 entre 0.6. 1.11, perdón. 1.11 entre 0.6. Y a ese resultado calcular la raíz cuadrada. Entonces tendríamos B2 1.36 y las unidades estamos en metros sobre segundo. Ok, entonces bueno, eso sería el resultado. Si me ayudan a confirmar los valores que yo acabo de calcular, ¿verdad? Si les da eso, entonces pues está todo bien. Y esa sería entonces la respuesta. Pero me confirman y si tienen preguntas me dicen. Bueno, entonces vamos a avanzar con otra y cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Tienen preguntas, ¿verdad? También. Entonces, bueno, ahora haríamos Dice un convoy de montaña rusa viaja sobre una vía sin fricción como se muestra en la figura. Si su rapidez en el punto A es de 5 metros por segundo, ¿qué rapidez tendrá en B? ¿Llegará al punto C? ¿Qué rapidez debe tener en el punto A para llegar al punto C? Pues bueno, tenemos otra vez que es un ejercicio de conservación de energía, ya que aquí nos dice que en toda la trayectoria no hay fricción. Entonces, nosotros tenemos que escribir la ecuación de energía. Tendríamos entonces energía cinética inicial, potencial, menos fricción, trabajo de otra fuerza. ¿Va? Esto lo que quiero decir es que es suma, ¿verdad? Y esto sería igual a energía cinética final y potencial final. Siempre, y es recomendable colocarlo, es de que para hablar de estas potenciales, ustedes tienen que definir primero cuál va a ser la referencia. Normalmente es más fácil ver si nosotros buscamos el punto más bajo en el ejercicio, ¿verdad? Y de ahí, pues, hacer los cálculos de la energía potencial, pero eh, como es conservativo, entonces los cambios en energía potencial no dependen de la escogencia del marco de referencia. Entonces, igual, la recomendación sería busque el punto más bajo porque es más fácil ver o analizar lo que es la altura, ¿verdad? Ya que estamos en el ejercicio anterior vimos de que si está arriba de la referencia el trabajo es positivo y si está abajo negativo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos, ya definí yo lo que es la referencia. Entonces sí tenemos energía potencial porque está en el punto A, está arriba, ¿no? Nos dicen ahorita cuál sería si llega al punto C, ¿verdad? Una pregunta que podríamos hacernos ¿es necesario calcular la rapidez en B? Se puede calcular, pero no es obligatorio para contestar la pregunta. Ah, bueno, no, pero aquí estoy mal. Aquí lo preguntan, ¿qué rapidez tendría en B? Pero
Si no nos preguntaran eso y solo nos preguntaran si llegará al punto C, perfectamente podemos calcular desde A hasta C, ¿verdad? Porque es conservativo. La energía que tenga en este momento va a tener que invertirla de alguna manera para llegar hasta C. Entonces la pregunta sería, ¿tiene la suficiente energía, verdad? Entonces podemos hacerlo de una sola vez. Pero en este momento dicen de A a B para el inciso A. Entonces, bueno, tenemos energía potencial, se está moviendo, no hay fricción, no hay otra fuerza, ¿verdad? Aquí podría ser una fuerza que ayude, ¿verdad? A lo que es que el sistema tenga una fuerza neta, ¿verdad? Pero nosotros consideramos aquellas que no estén, bueno, que no sean la del peso, ¿verdad? O la fuerza de un resorte, como sumatoria de trabajo de otra fuerza. Y bueno, en B no hay potencial porque ahí está la referencia. Entonces, ¿cómo escribimos lo primero? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado en A, más lo que es masa gravedad por la altura. Y de ahí entonces tenemos lo que es en A, le voy a poner un medio de masa por la rapidez en B al cuadrado. Si ustedes notan, en este caso tenemos solo un sistema que es el carrito de la montaña rusa, ¿verdad? Entonces, la masa se puede factorizar y cancelar porque está en todos los términos en ambos lados de la ecuación. Entonces, solo nos queda un medio, la rapidez que es 5 al cuadrado. Como está arriba de la referencia, entonces sería 9.8 por 5 igual a un medio por la rapidez b al cuadrado. Entonces vamos a calcular el lado izquierdo. El lado derecho da 0.5, ¿verdad? En decimales. Entonces averigüemos el lado izquierdo para pues despejar para la velocidad en B. Bueno, el lado izquierdo da 61.5 y de ahí tendríamos que dividir entre 0.5 y de ahí aplicar raíz cuadrada. Entonces tendríamos 61.5 entre 0.5, la raíz cuadrada de ese resultado. Entonces eso nos da 11.09. Entonces tenemos 11.09 y las unidades serían metros sobre segundo. Entonces ya tenemos el inciso A. Para el inciso B, nos dice entonces de que si llegará al punto C. Entonces, podemos escribir nuevamente la ecuación de energía. Notamos que es muy similar a lo que escribimos en A y en B, pero en la parte C ahora sí tenemos energía potencial. Aquí tendríamos un medio de la masa, la rapidez en C al cuadrado, más lo que es masa gravedad por la altura en C. ¿Verdad? En B, como la referencia estaba ahí a ese nivel, entonces no hubo potencial. Aquí también se cancelan lo que es las masas, se pueden factorizar. Y bueno, sigue siendo 61.5 todo esto, que es idéntico a esto que está acá. Entonces nosotros escribiríamos 61.5, 0.5 bc cuadrado, pero nos faltaría escribir lo que es la potencial, que sería 9.8 por 8. Entonces tendríamos que hacer este despeje, ¿verdad? Para poder calcular la rapidez en C. Entonces, bueno, en el lado izquierdo tenemos 61.5 y le vamos a restar 9.8 por 8. Entonces, bueno, al hacer el cálculo,
nos da negativo 16.9. Entonces aquí tenemos negativo 16.9 igual a 0.5 bc cuadrado. Una de las propiedades que tienen los radicales de orden par es que no está definida la raíz cuando tenemos un radicando negativo. Para nosotros lo que quiere decir esto es que no llegará, no tiene la suficiente energía para pues moverse hasta el punto C. Ahora pregunta, ¿qué rapidez debe tener en el punto A para llegar al punto C? Entonces, ahora nuestra pregunta sería la velocidad en A. Aquí tendríamos que evaluar otra vez de A a C. Bueno, cancelando las masas siempre, ¿verdad? Tendríamos esta relación, gravedad HA igual a 1/2 bc cuadrado más gravedad por HC. La altura sería la misma, ¿verdad? Nosotros tendríamos que asumir de que, bueno, vamos a calcular lo mínimo que necesita entonces el carro en A, la velocidad mínima con la que podría ir para que apenas llegue a lo que es el punto C. Entonces, con ese análisis nosotros tendríamos que hacer cero esta energía, ¿verdad? Si no, pues lo más seguro nos hubieran dicho, ¿verdad?, cuál es la velocidad mínima en A para que llegue en C con una cierta rapidez, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso vamos a hacer los cálculos. Entonces, aquí tenemos 0.5 BA cuadrado. Sería aquí 9.8. HA es 5. Y aquí tendríamos 9.8 por 8. Entonces aquí queda BA cuadrado, 0.5. Y vamos a calcular entonces la resta de 9.8 por 8. Menos 9.8 por 5. Se puede factorizar, ¿verdad? Pero si no, entonces hacemos el cálculo como mencioné. Entonces al final queda como resultado en el lado derecho 29.4. De ahí entonces hacemos la división y aplicamos la raíz cuadrada para calcular la rapidez en A. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces da 7.67 aproximadamente. Entonces con esta rapidez, si es más, si va a una rapidez mayor a 7.67, definitivamente va a lograr llegar al punto C. Y entonces ese sería el ejemplo 2. Miren. No sé si tienen alguna consulta, si me hacen el favor de escribir en el chat. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora tendríamos el siguiente ejercicio. Dice que un niño de 28 kilogramos baja por una resbaladilla desde una altura de 3 metros sobre la base de la resbaladilla. Si su rapidez en la base es de 2.5 metros por segundo, ¿qué trabajo efectuaron las fuerzas no conservativas? Entonces, digamos que esta es la resbaladilla. Dice que está a una altura de 3 metros. Y bueno, acá está el niño. Y bueno, dice que cuando llega aquí, entonces la rapidez es igual a 2.5 metros por segundo. Y nos piden determinar qué trabajo efectuaron las fuerzas no conservativas. Entonces con la ecuación de energía, de forma general, lo hemos escrito de esta forma, ¿verdad? Sumatoria de otras fuerzas, y K final menos potencial final. Siempre es importante definir las referencias, como les decía, normalmente es más fácil ponerlo en el nivel más bajo para no confundirse con lo de los signos.
Entonces, bueno, este sería el punto 1, ¿verdad? Y este sería el punto 2. En la ecuación que yo escribí, 1 y 2 significan momentos, antes y después, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, si en el sistema hay más de un objeto y hay energía cinética, por ejemplo, tenemos que colocar la energía cinética de todos los objetos que estén en el sistema. Entonces, recuerden, es uno por, hablando en términos del tiempo, antes y después. Uno es antes, dos es después. Bueno, no dice nada acerca de que va con cierto impulso el niño. Entonces, la energía cinética debería ser cero, es decir, que empieza a impulsarse desde una rapidez cero. Si hay potencial, ¿verdad? Porque está a una altura de 3 metros de la referencia. No hay fricción, perdón, sí hay fricción. De hecho, es lo que preguntan, ¿para qué trabajo efectuaron las fuerzas no conservativas? Entonces, en este caso sí hay. Trabajo de otras fuerzas no hay, solo involucra lo que es el peso, ¿verdad? La fricción, que ya está contada. La cinética la tenemos y potencial no habría porque está en la referencia. Aquí tendríamos masa por gravedad H1 menos el trabajo de la fricción, si quieren lo escribimos así, trabajo de la fricción, igual a la energía cinética final. Bueno, aquí lo podemos escribir como 1 medio de mv2 cuadrado. Bueno, vamos a pasar este al lado derecho y este al lado izquierdo. Tendríamos este despeje. Y bueno, vamos a hacer los cálculos. Tendríamos que el niño pesa 28. Notemos de que es un factor común, entonces lo que voy a hacer es solo colocar las cantidades que no son factor común. H1 sería 3, es positivo, ¿verdad? Por lo que hablamos que es sobre la referencia. Menos 0.5 por 2.5 cuadrado, que es la rapidez que tiene. Y con esto entonces tenemos el trabajo. Entonces hagamos ese cálculo para poder conocer el trabajo de la fricción. Bueno, revisan, a mí me da 735.7. Recuerden que yo también me puedo equivocar, entonces sería prudente que ustedes hicieran el cálculo también. Entonces, bueno, a mí me da 735.7 y eso sería lo que nos preguntan, cuál es el trabajo que efectúan las fuerzas no conservativas. Entonces, bueno, me avisan si el número es correcto y si tienen alguna consulta. Bueno, entonces vamos a hacer uno más. En este nos dice una esfera de 0.4 kilogramos se desliza en un alambre curvo a partir de una posición de reposo en el punto A de la figura. Si el alambre carece de fricción, calcule la rapidez de la esfera en B y en C. Ok, no hay fricción, solo hay un elemento en el sistema. Podemos colocar como
pues ecuación de energía ¿verdad? Y vamos a colocar como referencia lo que es la parte en B. Entonces, si hablamos de A a B, tendríamos de que, bueno, se deja caer, ¿verdad? Se mueve del reposo, no hay energía cinética, como está arriba de la referencia, sí hay potencial, no hay fricción y no hay otra fuerza aparte del peso que genere trabajo. Energía cinética es lo que nos piden y como llega al punto B, donde está la referencia, al nivel, ¿verdad? Entonces no hay potencial. Entonces tenemos masa por gravedad, la altura en A, igual a 1/2 de masa por lo que es la rapidez al cuadrado. Aquí se cancelan lo que es la masa y le queda 2 gravedad por altura y la raíz cuadrada para despejar para la velocidad final. Entonces tendríamos que sería 2 por 9.8 la raíz, ¿verdad? 2 por 9.8 por 5. Entonces eso da 9.9. Entonces tenemos que la rapidez en B sería 9.9 metros por segundo. Hasta en B. Ahora en C tenemos entonces, según lo que habíamos visto, lo podemos hacer de A a C. Recuerden que es conservativo el sistema también, inclusive aunque no lo sea, tendríamos una manera de cómo calcular lo que es el trabajo por la fricción. Entonces, bueno, para de A a C tenemos que en el lado izquierdo sería masa, gravedad, altura, siempre parte del reposo. Y en C tendríamos lo que es potencial porque está a una altura de 2 metros arriba de la referencia, más lo que sería la cinética. La masa se puede cancelar, está en todos los términos. Entonces aquí tendríamos gravedad HA menos gravedad HC igual a 0.5 BC cuadrado. Entonces si seguimos el despeje, aquí quedaría 9.8 y podríamos restar entonces 5 menos 2 y pasar a dividir 0.5 para tener entonces una relación para BC, un despeje para BC. Entonces quedaría, bueno, 5 menos 2 es 3, entonces sería 9.8 por 3. Y vamos a dividir entonces entre 0.5. Entonces eso nos da la raíz cuadrada 7.67 metros sobre segundo, ¿verdad? Siguiendo las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el cálculo de la rapidez en ese lugar. Preguntas lo pueden hacer por el chat, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar uno más. Dice una fuerza aplicada de 100 newtons que apunta hacia arriba, paralela a un plano inclinado de 30 grados, gira en sentido ascendente a lo largo de 20 metros, de una caja de 80 newtons. Si el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la pendiente es de 0.22, calcule el cambio de energía cinética de la caja. Entonces, un bosquejo sería o un dibujo de esta manera. Entonces tenemos decía que era una caja, ¿verdad? De 80 newtons. El peso es igual a 80 newtons. Y bueno, hay una fuerza que se aplica de 100 newtons hacia arriba, dice, en un plano inclinado de 30 grados. Y dice que se desplaza 20 metros a lo largo de lo que es ese plano.
De ahí tenemos lo que es el coeficiente de fricción, es 0.22 y nos pide el cambio en energía cinética de la caja. ¿Verdad? Es decir, de que en ese momento posiblemente el objeto iba con una cierta rapidez, pero nos piden el cambio de energía, digamos, de 1 hasta 2, que llegue hasta aquí. Entonces, bueno, ¿cómo quedarían las energías? Tendríamos la inicial, lo que es la cinética, la potencial, las pérdidas de energía, trabajo de otras fuerzas y la cinética y la potencial. Pues bueno, aquí sí tenemos trabajo de otras fuerzas, que es los 100 newtons. Tenemos fricción y bueno, la referencia vamos a colocarla al inicio del movimiento. Eso indicaría entonces de que no hay potencial. Cinética, pues nos pide el cambio en energía cinética. Si hay fricción, si hay trabajo de otras fuerzas y si va a haber entonces energía potencial. Entonces la relación nos queda de esta manera, despejando para lo que es eh, la energía cinética final menos inicial, porque esto sería el cambio, ¿verdad? Entonces nos quedan estas tres energías. Para la fuerza de fricción, nosotros necesitamos por definición lo que es el coeficiente por la normal. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, notamos que están estas fuerzas. Por ejemplo, está lo que es la normal, ¿verdad? Aquí hay que entender de que estaríamos considerando que el plano ya no sería este de acá, ¿verdad? El que estamos nosotros considerando para lo que es la energía potencial, sino que sería el que yo estoy pintando de color rojo. Entonces ahí tendríamos la normal perpendicular, la fuerza F a lo largo de lo que es el eje X y el peso, ¿verdad? Donde los 30 grados del plano estarían en esta posición. Y aparte tendríamos lo que es la fuerza de fricción. Pero nosotros lo ocupamos más que todo para entender de que la normal, siguiendo lo que es sumatoria de fuerzas, es igual entonces a lo que es el peso coseno de 30 grados. Aquí tenemos, debido a esta energía, negativo, masa por gravedad coseno de 30 grados por D. Y la sumatoria de fuerzas, de trabajo de otra fuerza, solo sería F, por la distancia que se mueve la caja. Y la potencial sería entonces masa por gravedad. Notemos que este negativo es por álgebra, ¿verdad? Pero la energía potencial es positiva porque va a estar sobre lo que es la referencia. Entonces aquí tendríamos que colocar la altura, seno de 30 grados. Y eso es el cambio en energía cinética. Entonces, bueno, eh, entre las cantidades sabemos de que la fuerza aplicada es de 100, pesa 80 newtons, significa que aquí solo vamos a colocar 80 coseno de 30 por lo que se desplazó, que son 20 metros, más la fuerza F, que es de 100 newtons, por lo que se desplazó, que es 20, menos 80 por los 20 metros, seno de 30. Y eso es igual al cambio en energía cinética. Entonces vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Para averiguar esa cantidad. Bueno, si notamos aquí, falta agregarle a lo que es esta parte, miren. Por ejemplo, aquí yo dije menos 80, ¿verdad? Que es el peso, ¿verdad? Perdón, aquí lo había escrito en rojo. Entonces es menos masa por gravedad coseno de 30 por D, pero falta el coeficiente. Entonces aquí es menos 80 coseno de 30 por 20
por el coeficiente que es 0.22. Ok, ahí sí ya está completo. Entonces faltaría multiplicarle el punto 22. Ok, entonces tenemos menos 80 coseno de 30 por 20 por punto 22 más 100 por 20 menos 80 por 20 seno de 30. Entonces eso da una cantidad igual a 895.16. Recordemos que las unidades son joules y significa de que si la cantidad, el cambio en energía cinética es positivo, el objeto, ¿verdad? Conforme va subiendo, va aumentando de velocidad. Eso puede ser por la fuerza F que está a lo largo del movimiento. Bueno, esa sería la respuesta, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Esto sería básicamente lo que vamos a trabajar por hoy, ¿verdad? Recuerden de que si tienen consultas lo pueden hacer en el PIASA, ¿verdad? O en el foro de consultas académicas. Y pues cualquier cosa estoy a la orden, ¿verdad? No sé si hay alguna sugerencia o pregunta sobre el ejercicio que hicimos. Eh, bueno, si no hay ninguna sugerencia o consulta, agradezco la asistencia, ¿verdad? Y estoy pendiente en el foro de consultas académicas o en el PIASA para su consulta. Buenas noches y gracias por participar.